Hoy pensaba que puedo hacer una mini exposición acerca de la importancia del silencio en tanto y en cuanto este comunica o puede comunicar más que palabras que, por ejemplo, son vacías. Esto deviene de un vídeo que vi hace un rato en el cual una persona expone y reacciona acerca de la sociedad en Estados Unidos. Hay mucho sesgo en los vídeos elegidos. Este hombre, el dueño del canal, hacía referencia a esos vídeos como una generalidad. Decía cosas como, por ejemplo, si tú enseñas esto a una persona, a un chico de Islandia, de un pueblo, no entendería por qué la sociedad estadounidense es tan rara. O decía también cosas como, le muestras esto y ponía otro vídeo, ¿no? A una persona que viene en un avión a Estados Unidos a vivir, inmediatamente baja del aeropuerto, se toma otro avión y se vuelve porque no podría creer lo extraño que es esta sociedad. Y usaba palabras como raro, extraño, diferente, pero lo hacía en relación a su verdadero pensamiento, que es que el nivel de la sociedad en cuanto a nivel de conciencia, espiritualidad, inteligencia, intelectualidad, etcétera, es muy bajo. A eso se refería. Es verdad que si uno ve esos vídeos, inmediatamente coincide con él. No sé si uno podría hacer una generalización, eso es un sesgo, pero que eso existe es ya un síntoma. Si una sociedad tiene un nivel general, fluctuante, puede ser que existan personas interesantes que generen ideas, conceptos o inventen cosas o basen su vida en torno a la creatividad en cualquier campo, pero también haya gente tonta, gente sin intereses, gente que cree que no existe otra cosa. No, no es que crean, es que no saben que existe otra cosa más allá de la frivolidad y la superficialidad. Justamente lo que fluctúa es el nivel, ya que el rango es amplio. Ahora bien, cuando es bastante habitual que sucedan cosas tan burdas y tan tontas y tan que parecen devenidas de personas, voy a estornudar, que en otros tiempos podrían calificarse de enfermas, no porque lo estén, sino porque las personas que sí están enfermas, no ellos, actúan de un modo parecido. Que la sociedad haya llevado a esas personas a creer que esos modos los llevará a un estatus de famosos o de ser atendidos y apreciados, esa es otra cuestión. Vale decir que esas personas, no estando enfermas, eligen vivir de un modo, ya que la sociedad se inclina por ese tipo de querencias, quereres, de búsquedas. Bien podrían ser esas personas parte de otros intereses, es posible que ni siquiera conozcan la posibilidad de que tuvieran otra manera de expresarse y de incluso de anhelar atención por parte de otras personas. Dicho sea de paso, el interés de quién se busca. Recuerdo cuando yo era chico, si buscaba interés o atención por parte de los demás, sería entre mis amigos, por ejemplo, entre mis compañeros del conservatorio, chicas que me gustasen, era más o menos lo normal, si uno quisiera o necesitase atención, que era mi caso, pero tal vez no el de todos. Pero si esa fuera la situación, la manera en que uno actuaba referíase o dirigíase a personas cercanas. Ahora hay como una entidad que realmente no existe, una entidad que supera la observación de un, llamémosle, público general a través de una pantalla, por ejemplo. Quisiera no decir estoy hablando muy mal, pero lo digo porque eso me está distrayendo y al momento de decirlo como que paso a otra cosa. En todo caso, esta es una exposición, no la mejor, pero sirve como ejercicio. Y todavía no he llegado al punto que había comenzado, por el cual puse grabar un punto más de pensamiento personal, digamos. No con la idea de exponer algo personal, sino como excusa para identificar si tengo o no la capacidad de expresarlo con palabras más o menos justas. Esa entidad a la cual se desea, en tanto y en cuanto podría ser objeto donante de atención, no existe. Es una especie de público general al cual uno, no yo, en este caso los chicos que por ejemplo ese youtuber mostraba, se dirige aún sabiendo que no son personas individuales, sino una colectividad de personas que atienden a exposiciones similares a las que ellos intentan replicar.
Es obvio que ese tipo de vídeos, no sé cómo llamarles, estúpidos, tontos, insignificantes, algo, no están dirigidos a una persona que ha trabajado la intelectualidad durante toda su vida, por ejemplo, un profesor o alguna cosa así, un escritor, no sé. Están dirigidas a esa entidad y cuando uno de esos chicos expone por medio de esos actos tan raros, repetitivos, copiados, porque ese es otro punto, poco originales, porque tiene ese interés de captar la atención en esa especie de entidad de la cual muchos individuos se sienten parte. Es como un gran grupo cerrado. No hay una persona que tiene algo para ofrecer y muchos observadores. Son las mismas personas que observan, atienden, luego replican para que esas otras personas los observen, etc. Es como cuando en mi juventud yo trabajaba como asistente de un director de coros y se hacían encuentros corales en donde a sabiendas, sin ningún secreto, y eso era lindo incluso, era compartir una experiencia. Se juntaban 3 o 4 coros o más y todos cantaban y el público no era personas foráneas a la actividad coral. Eran los otros coros que se sentaban, disfrutaban, aplaudían y era una cuestión muy, muy linda. En ese sentido, un grupo cerrado, no porque no se deje entrar otras personas, sino porque se da así simplemente, está mentado de ese modo. Aunque podrían venir personas de afuera, tal vez no había el interés, pero sí un gran interés por compartir una situación en la cual todos se sentían identificados, al menos al momento de ser el público y observar uno de los coros, intercalar, era un lindo momento ver todos los directores encontrándose como amigos, no sé, tiene su magia. En este caso es también, lo que estoy hablando es un grupo cerrado, un gran grupo cerrado, de diferente naturaleza, una naturaleza que a mí, por ejemplo, no me interesaría, no me conmueve tanto como lo serían esas experiencias en donde grupos corales se reunían a disfrutar de la música y el canto. Un gran grupo cerrado, no selecto, de muy fácil acceso, eso sería otro tema. No hay ningún interés por hacer algo importante o interesante, tan solo algo que pueda llegar a ser llamativo, y eso es todo lo necesario, todos podemos hacerlo. En fin, el vídeo, como decía al principio, hacía referencia a el bajo nivel que una sociedad entera estaba teniendo, lo cual, como también he dicho al principio, es una opinión sesgada y subjetiva. Sin embargo, lo que me llevaba a pensar, la experiencia de haber visto ese vídeo, y esto es de lo cual quería exponer, en todo caso al principio, y no sé si puedo hacerlo de manera correcta o más o menos adecuada como ejercicio, es la importancia de la no expresión. La palabra expresión diría que es al menos dual y confusa en este caso, porque bien se podría decir que la no exposición es también una manera de comunicar. Y no me refiero a no existir o no estar presente, es estar presente y comunicar por medio del silencio, al menos en puntos en los cuales se desvaría el nivel intelectual con el cual uno está intentando expresar algo. Hay como un punto, no un solo punto, pero puede que haya un punto en el cual una persona que quiere expresar una idea o un concepto pase a dar más importancia a la manera en la cual lo hace, en un sentido que no tiene que ver con la temática en sí misma. Por ejemplo, si yo hiciera estos vídeos y me pinto la cara o me hago un gorro, eso sería como un agregado. No soy yo levantado luego de un café, una camiseta, intentando hacer un ejercicio que me lleve a la posibilidad de mejorar en algo. Sería eso más un agregado cuya intención no sabría siquiera definir. Tal vez en ese caso uno pasaría a ser parte de ese grupo cerrado del cual me refería, ese gran grupo que no le interesa a todo el mundo. Entonces la importancia de ese silencio, que no significa guardar silencio y no expresar, significa expresar, ahondando en el hecho de que las palabras son las justas en la mayor medida posible. La importancia de un hablar preciso es muy de los medios desde hace mucho tiempo, tal vez desde que comenzó la televisión o no,
podría ser que hubiese dentro de la televisión, en los primeros años, cuando yo ni había nacido, segmentos en donde la propuesta visual o de atracción hacia el televidente serían, por ejemplo, momentos cómicos. Uno sabía que había no sé, un documental, un programa de lo que sea, pensamiento, noticiario, lo que sea, y luego un programa cómico. En algún momento eso fue desvariando en el hecho de que el show generaba tal vez más interés por ser algo con lo cual uno pudiera sentir que eso es un mundo diferente. Aún sabiendo que las personas que hacían presencia en esos programas de comedia luego bajaban del set y eran personas absolutamente normales y con una vida en la mayoría de los aspectos que pudieran ser nombrados similares a los de cualquier persona normal. Pero era un poco una ilusión. Uno veía un sketch cómico o un programa con temática de comedia y sentía una especie de ilusión y reía con las ideas, etc. Pero eso era un segmento. Luego estoy ahora repitiendo, yo había comenzado a decir esto hace un minuto. Eso es un parámetro a atender por mi parte. No sé si tengo la suficiente capacidad como para decir algo y si tengo que hacer un paréntesis, luego continuar. Necesito como reafirmar lo que he dicho aquí para volver, pero eso no sería necesariamente lo que la persona que recibe el mensaje necesita. Eso es algo que yo necesito y podría ser irritante repetir. Esto simplemente porque he hecho un paréntesis. Decía, repitiendo, que en algún momento, tal vez en los 80, 90, depende de dónde uno haya vivido, yo lo he visto en los 80 y 90, todo comenzaba a ser exagerado. Primero, ciertamente, y de esto sí que me acuerdo, primero lo vi en programas de Estados Unidos y luego los comencé a ver en programas de Argentina, desde donde yo veía la televisión. Exageración tanto en la comedia como en la seriedad. Ya no se hablaba de manera natural. Yo recuerdo bien cuando, por ejemplo, las publicidades comenzaban y a mí me enojaba. Vamos a buscar, creo que ya he hecho esto. Vamos a buscar un sinónimo de irritante. Desagradable, enojoso, molesto, penoso, fastidioso. Ya era enojoso para mí. No, enojoso no tanto. Un poco molesto. Que me hablaran de manera personal. No me hablaban ya de un producto, sino que el interlocutor hablaba como si fuese un amigo casi. Aún sabiendo que la ficción es demasiado grande, que un locutor que además está leyendo un texto que escribió otra persona que tiene que ver con un equipo de marketing, por ejemplo, me hable a mí, en ese caso, como obviamente que habla a una entidad también, a un público, pero en ese caso, en el preciso momento de ver esos comerciales por primera vez, cuando comenzaban a ser de esa manera, percibíanse como un mensaje muy personal, dada la naturaleza del habla de esos mensajes. Por ejemplo, el tiempo y la situación en los cuales yo veía esos comerciales era Argentina en los 90, pongámosles. Casi siempre los locutores eran porteños o, si no lo eran, intentaban emular el acento porteño. Entonces hablaban, por ejemplo, vos sabés lo que es cuidar de tu familia. Nosotros hacemos lo mejor para que te quedes tranquilo. Déjanos cuidar de ella, por ejemplo. Y yo pensaba, como eran las primeras veces que eso aparecía, yo pensaba, pero ¿por qué me hablas así? No soy tu amigo y ni siquiera vos estás leyendo algo que te sale de adentro, estás trabajando leyendo algo que otra persona escribió y así. Eso a mí me fastidiaba, me desagradaba. Eso es un ejemplo de la exageración que digo. Ni hablar de la comedia, pero también incluso en los ámbitos en donde se ejercía el pensamiento o en los noticiarios. Siempre veía alguna expresión extra o alguna imagen o algún seteo visual diferente y alguna actitud en los locutores con síntomas agregados. Antes podía decirse, por ejemplo, hoy martes 23 de agosto ha sucedido un accidente, no sé, no me sale, pero algo concreto y directo. Y en Estados Unidos yo veía que abrían mucho los ojos y comenzaban a poner énfasis en la presentación de una noticia. Luego, en Argentina, por ejemplo, desde Buenos Aires, dada también la naturaleza y la cultura, la manera de ser de los porteños, se agregaba aún más y ya comenzaba a ser la noticia paralela a la importancia que la misma persona que hablaba de ella o la presentaba se daba a sí misma.
y eso comenzaba a ser tomado como algo natural por el televidente. Ahora no era ya la noticia en sí, sino la personalidad de la persona que la emitía oralmente y la noticia. Luego comenzó a pasar eso incluso en programas en donde antes una entrevista era una pregunta muy seria, muy... Qué mal que lo estoy haciendo. Hay vídeos viejísimos, incluso en blanco y negro, no sé, por decir una entrevista a Jorge Luis Borges, en donde la persona amablemente hacía una pregunta, daba el espacio para que el escritor en este caso respondiera, pensara, buscara sus palabras y pasaba a ser una conversación muy interesante. Había un programa que se llamaba El Perro Verde, en donde el presentador hacía preguntas muy inteligentes incluso y daba total espacio a la comunicación y al pensamiento y a la exposición del invitado. Eso dejó de ser así para convertirse en algo muy personalista. También recuerdo cuando empecé a ver hosts, no me sale la palabra, la persona que recibe al invitado, incluso interrumpiendo, sin dejar aire, espacio, como muy avasallante. Eso se hacía para mí molesto, enojoso, penoso, fastidioso, desagradable, irritante. Eso se fue naturalizando y ahora es la manera en la cual se realizan las cuestiones. La otra vez, no hace mucho, hará un año o algo así, vi un pedacito de una entrevista al Papa hecha por una periodista de un diario, creo que era La Nación o algo así argentino. Y la mujer, sea que uno, en este caso ella, supongamos que era absolutamente contraria a la iglesia, al Papa, es secundario eso, no importa, ni siquiera yo estoy hablando de eso, estoy hablando de una situación en la cual un personaje de una cierta jerarquía es entrevistado por un periodista. La relevancia que esa mujer se daba a sí misma era incluso enfermiza. Un ejemplo de ello es una frase que me quedó, que le hizo una pregunta y el Papa dijo algo positivo y ella dijo, ahí está eso, me gusta ese entusiasmo. Y yo pensé, ¿qué me importa a mí si a vos te gusta ese entusiasmo? ¿Por qué? ¿Eso debe ser tomado natural? No lo entiendo. Es un código al cual ya no se atiende. Yo comprendería que fuese un código. En todo caso, si así lo fuere y el mundo televisivo o mediático se ha convertido en algo en donde los códigos de comunicación se parecen a eso, por ejemplo, en donde ya no hay un entrevistador y un entrevistado por más importante que sea. En todo caso, mi opinión es que no me gusta, me desagrada. Cuando toda una sociedad va tomando como natural y normal ese tipo de cosas, y vuelvo a lo del vídeo que vi hoy, de esos vídeos en donde personas tontas exponían estupideces, bla, 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 todo lo que dije antes. Y pensaba en el silencio, pero no como modo de no expresar, sino todo lo contrario. El silencio en tanto y en cuanto pudiera ser parte de un momento de reflexión, por ejemplo, sin siquiera sentir la necesidad de expresar que estoy reflexionando, porque al decir sí, me gusta ese entusiasmo, ¿eh? Como se lo diría a un amigo o algo así. O, mira que sos, ¿eh? ¿No? Ese tipo de cosas. Decía, cuando una sociedad toma como normal ese tipo de códigos que podrían ser benignos y que yo recibo como estúpidos, es posible que una parte de la sociedad se vaya de mambo. Lo digo así para no demorar tanto buscando palabras, se exagere o se pase de no sé qué, cánones agradables, y eso aún se agrava cuando el motivo no es la locura en sí y la naturalidad, sino es al contrario, es la antinaturalidad, es hacer algo no sincero y no natural para llamar la atención, no porque sea algo nacido de una persona que está enferma, por ejemplo, y que en un mundo en donde las personas son naturales y se expresan a través de o por medio de encontrar interiormente, sea espiritual o intelectualmente, lo que están pensando, lo que están sintiendo, uno se aprestara a funcionar de manera loca y estúpida por ejemplo, la calidad de su intelecto o porque uno tiene una enfermedad mental o algo así. No, esto es, como ya he dicho, una exposición audiovisual, más visual que auditiva, solo para llamar la atención. Ha sido una exposición muy mala. Creo que debió durar 5 minutos. Creo que el hincapié debió haber sido el silencio en tanto parte de una expresión, el silencio en tanto una búsqueda focalizada e inteligente en la expresión de un mensaje, el silencio en tanto mecanismo para
no sobrepasar unos, no diría límites, límites no es la palabra porque no hay límites, la creatividad no tiene límites y uno puede ser muy creativo incluso al exponer y hablar y uno puede ser loco, puede ser divertido, etcétera, etcétera. No hay límites, siempre y cuando el fin sea la transmisión del mensaje. El silencio, en tanto la calidad del mensaje tiene por objetivo transmitir algo sincero. Ahí es donde entra el sobrepasar eso, no cánones y códigos sociales, sino el sobrepasar el hecho de que el mensaje es transmisión de una idea o un concepto o un sentimiento o lo que fuere. Hay un punto en el cual puede sobrepasarse esa intención para convertirse en algo en donde el modo pasa a ser tan fuerte, potente, intenso, que el mensaje comienza a ser menos relevante al punto en el cual la intención de expresar un mensaje que pueda ser interesante o complejo o didáctico o lo que fuere, ni siquiera existe. Es como el paso más alto de la aberración comunicativa. La exageración a tal punto que ya no hay mensaje. Decía que esta exposición debió durar 5 minutos, enfocada en el silencio como tal. No he logrado hacerla, creo que me parece que sería procedente a efectos de mejorar la manera en la que hablo, observar este vídeo de principio a fin, intentar hacer una nueva exposición con el designio, con el propósito de que esta pueda ser mejor. Chao.